Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Vincent Berihuete y en este momento estaré haciendo una presentación de la creación de la base de datos relacional para la tarea de la materia base de datos de la maestría Computer Science de la Universidad Broward International. Básicamente lo que vamos a hacer es recorrer los pasos sobre un script que ya tengo preparado para crear la base de datos, las tablas, las relaciones de las tablas, las llaves primarias, los foreign keys, los índices para optimización de las búsquedas. Todo esto con el objetivo de cubrir una base de datos para los alojamientos de un hotel. El nombre de la base de datos es Turismo. Y nada, vamos directamente a saltar al script para que podamos recorrerlo. Entonces, aquí básicamente, como pueden ver en mi pantalla, tenemos el script de la base de datos para la cual originalmente el primer paso, bueno, primero vamos a la terminal para hacerlo un poquito todavía más interesante, donde podemos ver, si corremos el comando show databases, podemos ver que yo tengo varias bases de datos, pero la que es para nuestra asignación de este momento, que es turismo de database, no está aquí. Entonces el primer comando, para probar uno a uno cómo se ejecutan estos comandos, vamos simplemente a crear la base de datos con este comando de run. Aquí, a ver si corremos solamente esta parte. Y vamos aquí. Bueno, lo que pasa es que el script ahora mismo no me está dejando porque ese script estaba inicializado con un cliente que ya no existe, como ustedes pueden ver aquí. Pero si yo creo esta base de datos en la terminal y ejecuto este comando solamente, ya la base de datos debe estar creada correctamente. Y si le doy Show Databases Again, ahora sí tengo Turismo DB. Entonces si refresco aquí mi navegador para ver toda mi información, refresco aquí, estoy utilizando ahora mismo Visual Studio Code con el plugin de base de datos para poder navegar a través de mi instancia de MySQL, que por cierto estamos utilizando MySQL o MySQL o MySQL. Bueno, aquí entonces ya tenemos la Turismo DB y ya aquí ahora sí podemos decirle a esta instancia que nos permita correr el script que ya teníamos preparado. Entonces vamos a recorrer el script por partes. Primero, como un asunto de sanidad, para poder asegurarnos de que esto siempre sea funcional, lo primero que tenemos es un drop database if exist de Turismo DB, para que si la base de datos existe, la lance, la borre, en esencia. Y luego el comando que corrimos inicialmente de create database. Entonces luego le decimos que utilice use turismo DB. Lo que está pasando en este caso es que, por ejemplo, si estamos aquí en la terminal, ahora mismo él tiene un set de base de datos, pero no está utilizando ninguna. Y si yo le digo use turismo DB, entonces ya todos los queries, como ustedes pueden ver aquí, dice database change, todos los queries, todas las consultas, inserciones, actualizaciones que se hagan, van a ir ya, no va a haber que, por ejemplo, si hay una tabla usuario, yo no voy a tener que hacer select asterisco from turismo db.usuario, sino que ya como yo tengo configurado el uso de turismo db, solamente tengo que decir select asterisco from usuario, esencialmente. Bueno, entonces aquí en este script no tengo que correr el use turismo.db porque ahora mismo estoy en una instancia de turismo.db a través de mi interfaz gráfica y puedo empezar a crear diferentes tablas. Entonces, vamos a crear la primera tabla. La primera tabla sería la tabla de propietarios. Una vez más, nuestro objetivo es crear un sistema de reservas. Y evidentemente, para hacer la reserva en sí necesitamos diferentes partes, como el propietario, las propiedades, los tipos de propiedades, los clientes, para luego poder hacer una reserva.
Entonces vamos a empezar desde arriba creando los propietarios. Si yo corro este script, debe correr bien. Si refresco aquí, podemos ver que dentro de las tablas ya tengo una tabla propietario. Y básicamente la estructura de la tabla propietario es bastante sencilla. Hacemos un create table llamado propietarios y le ponemos los siguientes campos con las siguientes configuraciones. El ID de propietario, que lo hacemos un entero, que tenga un autoincrement y lo declaramos como primary key. O sea que la llave única que eh, requiere o identifica este valor como único. Luego tenemos el nombre. Entonces el nombre básicamente le damos una característica. Decimos que es un campo de texto de hasta 100 caracteres que es requerido. O sea que no puede ser nulo. Luego tenemos el apellido, que igual, campo de texto de 100 caracteres que no puede ser nulo. El email de 120 caracteres que tiene que ser único en la tabla completa y no puede ser nulo. Si ustedes se fijan, el nombre no tiene que ser único porque pueden existir muchos José, muchos Pedro. El teléfono, campo de texto también de 20 caracteres. El documento de identidad, campo de texto de 20 caracteres, único también y no nulo. Si se fijan, el teléfono sí es opcional. La fecha de registro, que en este caso es un campo de MySQL llamado datetime, y que por defecto le damos un valor del current timestamp. Que sea que se puede crear la sentencia de insert, como veremos en un momento, sin necesidad de poner en sí la fecha de registro porque se va a tomar el current timestamp. Y si está activo o no el propietario, que viene siendo un booleano, donde el valor por defecto es verdadero. Entonces ya sí creo aquí esta primera tabla. Luego seguimos con la tabla de tipos de alojamiento. En este caso igual un ID de entero, incremental, automático, que es el primary key. Un nombre de 50 caracteres que no puede ser nulo y que tiene que ser único. Y una descripción para el tipo del alojamiento. Entonces si corremos ya aquí tenemos ahora la tabla tipo alojamiento. Lo mismo con la tabla de alojamientos, que estos son los tipos como hotel o cabaña, como puse aquí en el ejemplo. Ya los alojamientos ya son lo que son en sí un alojamiento. Por ejemplo, una vez más, el identificador entero con autoincrement siendo primary key. El propietario, ID de propietario, luego vamos a identificar este propietario como un foreign key, como pueden ver aquí. Propietario ID, que no puede ser nulo. El tipo de la tabla que creamos aquí, que igual lo vamos a identificar con un foreign key, que es una llave foránea o una relación a una tabla externa. El nombre, descripción, campo de texto. La diferencia entre este campo de string y el campo de texto es que el campo de texto, como ustedes pueden ver, no tiene un límite en sí. Hay un límite definido por MySQL, pero ese límite puede variar según la versión. Pero ya es un campo bastante más expansivo, a diferencia del varchar, que es una cantidad específica de caracteres. Aunque una vez más el campo de texto sí tiene un límite, pero ya este límite es más definido por la plataforma de MySQL que por el mismo usuario. Entonces una llave foránea que nos permite tener información en una tabla externa. Obviamente el uso de estas tablas foráneas o de esas llaves foráneas para comunicarnos con tablas externas es para poder extraer la información, como por ejemplo los tipos de alojamiento. En vez de simplemente tener un texto que diga siempre hotel, 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 ya tenemos los tipos aquí definidos aparte y ya con estos tipos podemos utilizarlos y hacer referencias a ellos en diferentes lugares. Lo mismo con los propietarios. Un propietario puede tener varios alojamientos. Por eso aquí la relación es de uno a muchos, ya que el alojamiento, eh, en este caso la relación de propietario a alojamiento, puede tener muchos alojamientos, como decía. Entonces la descripción, el texto, la ciudad, provincia, país. Aquí por defecto pusimos Argentina, la Europa de América, como dicen. Pero solamente es para demostrar una vez más el uso de esta herramienta de MySQL, que lo permiten la gran mayoría de motores de base de datos, para proveer valores por defecto. Eso significa otra vez que tú lo puedes obviar en el insert, ya que le estás asignando un default value. Entonces, capacidad máxima, donde también MySQL te permite hacer unos chequeos específicos. Ya los chequeos en este caso, fíjate aquí como nosotros le ponemos un chequeo de capacidad máxima que sea mayor a 0, el valor. Aquí que cada habitación sea mayor a 0. Que baños,
este campo aquí sea mayor a 0. Si ustedes se fijan, baños, en este caso que lo evitamos la ñ, se le marcó como un campo de decimal que tenga 3 partes enteras y un valor decimal. Por lo cual se puede poner que una clase tiene 2.5 baños, por ejemplo. Cuando se refiere a eso, se refiere a medio baño, un baño que tiene inodoro pero no tiene ducha, por ejemplo. Entonces, precio por noche, eh, igual se hace el null check, disponibilidad, un booleano, por defecto true, fecha alta, latitud, longitud para ubicarlo y luego aquí los constraints, como le decía ahorita, para definir las llaves foráneas o los foreign keys. En este caso, el propietario ID que está definido aquí hace referencia a la tabla propietarios con su campo propietario ID, como pueden ver resaltado aquí. También aquí el foreign key de alojamiento hace referencia al tipo ID que está aquí, con la tabla tipo alojamiento que está aquí y su ID tipo ID. Entonces, ya tenemos aquí la tabla de alojamientos también creada, la de propietarios, la de tipos de alojamientos. Luego podemos seguir con la tabla de clientes, que es la que está aquí. Y ya inmediatamente la vemos reflejada en nuestra interfaz gráfica. Entonces, los clientes no tienen nada fancy, no tienen ningún foreign key, igual que la de propietarios, muy similar, cliente ID, nombre, apellido, email, teléfono, fecha de nacimiento, país de origen, fecha de registro y si está activo o no. Luego vamos a crear la tabla de reservas en sí, que como les decía al principio, aunque nuestro objetivo era poder almacenar reservas, para poder tener reservas en sí necesitábamos todas las otras tablas. Entonces ahora creamos la tabla de reservas y ya la tabla de reservas, como pueden ver, es la que hasta este momento tiene más foreign keys porque es la sumatoria o la conclusión de las tablas que veníamos preparando al principio. Al igual, como pueden ver, tenemos un reserva ID que es un entero autoincremental que se está marcado como el primary key o la llave primaria, el identificador primario, que debe ser único. Cuál es el ID del cliente y como ya vimos en casos anteriores, eso está asignado con un constraint marcado como foreign key, que es esta propiedad de esta tabla con la propiedad ya en la tabla. Cliente ID con la tabla clientes y dentro de cliente con el cliente ID. Lo mismo pasa con este otro foreign key llamado reserva alojamiento, que es para marcar el alojamiento ID. Aquí ya esta propiedad de alojamiento ID con la tabla alojamientos y allá con su propiedad de alojamiento ID. Y luego la fecha de la reserva, en este caso tiene un constraint para tener un check, básicamente prohibiendo el insert, que nos permite chequear que la fecha de fin sea mayor que la fecha de inicio. Esto ya es una protección para la sanidad de la data. Normalmente las aplicaciones en la parte del backend que esté consumiendo esta base de datos directamente tendría una lógica similar para protegerse, pero la base de datos es bueno ponerle este tipo de reglas para que se autoproteja, para no dejar su sanidad en manos de un tercero. Entonces seguimos con la tabla de pagos para registrar pagos de las reservas. Y aquí podemos ver que tenemos la tabla de pagos creada. Básicamente lo mismo, misma temática, pago ID, reserva de ID, los montos con la cantidad de decimales como lo queremos, lo que pueden y no pueden ser nulos. Métodos de pago. Esto es otra ventaja de los muchos motores de base de datos modernos te permiten hacer esto. MySQL te lo permite y es bueno que es tener enums para poder tener casos específicos, no simplemente textos al azar. Entonces MySQL te permite definir un enum donde tú puedas decir que este campo tiene que ser uno de estos valores, básicamente. Igual con método de pago o estado de pago. Fecha de pago, la misma temática de un datetime, donde el default es el current timestamp o la fecha de ahora mismo. Transaction ID, y aquí vemos lo mismo, que esta transacción debe ser única y le creamos aquí un foreign key compuesto, donde simplemente no solamente se reserva, usa el reserva ID para machar con la tabla de reservas, sino que también marca qué debe pasar cuando esto se borre. Esto quiere decir que si esto es un borrado en cascada, como le llaman algunos profesionales, donde si tú borras la reserva, también se borran los pagos de la reserva.
En este caso, eh, lo que dice específicamente o lo que marcamos aquí es que la borrada está restringida y que la actualización sucede en cascada. O sea, cuando se intente borrar aquí, a la hora de borrar te va a pedir que tienes que primero borrar los pagos. Ok, seguimos. Entonces, esto es una tabla para hacer las valoraciones de las propiedades, o sea, donde la gente puede poner 1 estrella, 2 estrellas, 5 estrellas. Y aquí, ya que eso es una parte muy interesante, es la creación de los índices. Los índices lo que hacen es básicamente almacenar cierto campo en memoria de la base de datos para agilizar las consultas. Entonces, aquí creamos unos cuantos índices, por ejemplo, índice alojamiento ubicación, donde a la tabla alojamiento le creamos un índice por su campo, ciudad y provincia. Aquí alojamiento coordenado, donde a la tabla alojamiento creamos un índice por su latitud y longitud. Esto lo que va a hacer otra vez es mantener esta información en memoria, más que leerla en el disco. Y esto nos va a permitir que cierta agilidad a la hora de filtrar por estos tipos de campos para obtener esa información. Entonces vamos a correr todos estos índices. Aquí creamos este índice, este otro, este también, este y este. Y aquí ya tenemos la base de datos optimizada para búsquedas. Y si queremos insertar algunos datos, como por ejemplo los datos de prueba de tipo de alojamiento, que si ahora mismo hacemos un select a tipo de alojamientos, podemos hacerlo desde aquí para probar un ambiente diferente. Y hacemos select asterisco from tipos alojamientos. Nos vamos a dar cuenta. Le escribí mal. Tipos alojamientos, ¿verdad? A ver. Aloja. Ya. Sí, fue que debí poner tipos alojamientos sin ese, perdón. Como ustedes pueden ver, aquí está vacío. Pero si yo corro estos insert, donde básicamente le decimos insert tipo de alojamiento, nombre, descripción, solamente estos dos campos. ¿Por qué? Porque en tipo de alojamiento, si vamos aquí arriba, solamente tenemos estos dos campos, nombre y descripción. ¿Por qué? Porque el tipo ID no es necesario porque es un auto increment entero. Entonces, si corremos este query o este insert y ahora hacemos el mismo query, aquí podemos ver que la data de los alojamientos está disponible. Entonces ya para un asunto de pruebas, yo preparé otros scripts, pero ya estos sí podemos recorrerlos rápido para la inserción de los datos de prueba. Entonces, aquí simplemente, si queremos ponerlos aquí debajo, aquí yo pongo inserts de prueba. Y tengo el script. Y aquí básicamente nuestra idea es poder tener reservas, alojamientos, toda esta información, ¿cierto? Para eso, aquí empezamos a registrar propietarios, que es lo primero. Y ahora si vamos a ver aquí los propietarios, podemos ver que están todos esos registrados, Carlos, María y Juan, Carlos, María y Juan. Luego vamos a registrar alojamientos. Tuve un pequeño errorcito aquí con el script de alojamientos. Usual definition by hover. A ver, será por este comentario aquí en el medio. No. Tengo que revisar el script para ver. Oh, ya veo. Debe ser por esto. Entonces, tengo un problema aquí en la inserción
de los datos de los alojamientos. Lo voy a revisar un poquito, pero ya ustedes pueden ver cómo está preparado el script para la inserción de los datos. Aquí tenemos los pagos. Me pregunto cuál será el problema aquí con alojamientos. Déjame ver porque ahorita me estaba funcionando. Ya tenemos alojamientos. A ver, déjame ver si lo corro en la terminal. Me pregunto. Sí, aquí lo puedo insertar. Parece que tengo un problema aquí con el IDE. Y me parece que si ahora yo le doy Select asterisco from alojamientos. Exacto, sí, ya están disponibles. Sí. Sí, yo sabía que el script estaba bien, ya lo había probado anteriormente. Parece que hay algún problema aquí con los comentarios en este interfaz gráfica. Siempre utilicen la terminal, más funcional. Entonces sigamos, vamos a insertar clientes y luego reservas. Como ustedes pueden ver, si doy aquí a las reservas no tenemos nada, pero si ya yo corro estas reservas, que como ustedes pueden ver, me puedo saltar algunos campos porque tienen valores por defecto, al igual que clientes. Ven que no tuve que decir que el cliente está activo. Si voy a clientes, porque acuérdense que el cliente es un booleano que por defecto está activo. Entonces, si trato de insertar mis reservas, si trato primero de verificar cómo están mis reservas, no tengo nada, inserto estas reservas y ahora voy, select asterisco from reservas, aquí están. Y como ustedes pueden ver, el ID que no está incluido en mi inserción es incremental. Aquí tengo los clientes, el alojamiento, fecha de inicio, fecha de fin, cantidad de huéspedes, precio total, fecha de reserva. Que la fecha de reserva utilizó el current timestamp, por eso están todas hechas a esta misma hora, con los valores por defecto como vimos anteriormente. Los pagos igual, si quiero correr aquí los pagos. Y valoraciones, para tener ciertas valoraciones aquí. Entonces, otra vez, para probar y veo select asterisco from valoraciones. Aquí puedo ver que está vacío. Y ahora aquí está. Aquí tengo el número de valoración, un comentario y si está visible o no. Muy buena ubicación, departamento moderno. Esto es simplemente para mostrar la data. Si ahora aquí vemos y empezamos a dar clic y vemos los alojamientos, los clientes, los pagos, los propietarios, las reservas, los tipos de alojamiento y las valoraciones, tenemos un buen dataset que nos permite demostrar el uso correcto de nuestra estructura, aunque la estructura, como ustedes pueden ver, tiene sus restricciones para asegurarse de que no se puedan meter data o por lo menos dentro de lo más posible mitigar el hecho de data corrupta. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nuevamente mi nombre es Vincent Berihuete. Cualquier pregunta por favor me la dejan ahí en los comentarios del foro.